Presentaba en días pasados, creo que el lunes de esta semana, una discusión acerca de la contención posortodóntica, donde terminaba yo conversando acerca de estos dos contenedores. La versión económica del contenedor cobalto. Esto es un alambre cobalto. Es la versión económica porque finalmente este contenedor nace con un alambre cobalto en este sector. Nace con un alambre cobalto en este sector, con un broche custodio, no con un gancho de Adams, con un broche custodio. A quien le interese saber quién es el contenedor cobalto, muy bueno si va a mi muro Facebook, y va a ver que aquí hay un broche custodio, un broche con unas uñas por acá, que terminan en puntas de Adams por acá y tiene un apoyito clusal. Y tienen también un arco en cobalto por este lado, un alambre en cobalto, que termina teniendo una pequeña cita curva para esquivar esta papila incisiva, pero ante todo para darle alguna resiliencia y poder entrar a conjugar esto. Tiene un par de uñas también metidas en este sector, un par de uñas de alambre nicromo templado, machacado en un yunque. Entonces, en mi muro puse hoy unas fotografías acerca del contenedor cobalto. Esta es la versión económica del contenedor cobalto. Por aquí, por vestibular, es exactamente igual al contenedor cobalto. De hecho, este es el contenedor ABC, hemos hablado mucho de él. De este contenedor hemos hablado ya mucho. Del otro contenedor no hemos hablado mucho, pero este contenedor es la versión económica del contenedor cobalto, que era un contenedor que se elevaba casi a $100 cada uno, y tenía una posición especial, y era un contenedor que estaba concebido básicamente para que el paciente pudiera hacer la masticación de los alimentos llevando este contenedor puesto, ese. Que es la versión económica de ese, buscaba lo mismo, buscaba tener un acrílico importante, buscaba tener un arco vestibular muy gingival, que no se mueva en el vestíbulo, que no se mueva al momento del paciente masticar los alimentos, y por ende, por consiguiente, terminamos desarrollando este contenedor. La versión económica del contenedor cobalto se llama el contenedor ABC, este contenedor, porque tiene el arco Barber y cobalto, el arco ABC, ¿cierto? Entonces, este es el contenedor ABC, no el contenedor cobalto. El contenedor cobalto es esto mismo, pero sin acrílico por este lado, y nació básicamente para permitir la masticación de los alimentos llevándolo puesto, igual que este. Y atento para dónde vamos. Entonces, con este contenedor se puede masticar alimentos llevándolo puesto, y tenía un alambre en cobalto por acá, o tiene, porque el contenedor se puede hacer, de hecho está desarrollado, se ha usado mucho, se tiene alguna evidencia con él, y por ende se sabe, se ha utilizado. Igual este contenedor. Pero me preguntaba alguien después de presentar ese video, me preguntaban algunos escépticos, bueno, pero ¿y usted tiene algún reporte científico? ¿Usted tiene alguna evidencia? ¿Usted tiene alguna publicación en una revista importante de una investigación AAA? En fin. Entonces me quedaba yo sorprendido, y tal vez esta es la respuesta a quienes hacen esa pregunta. Yo me pregunto, ¿quién desconfía que este contenedor, que se vende única y exclusivamente por barato, que se llama el contenedor invisible, el contenedor plástico, el retenedor plástico o el retenedor invisible, este retenedor, sea la marca que sea, no... yo encuentro mucha dificultad cuando hablo de este contenedor, porque si le pongo la marca de los Estados Unidos, que la usan mucho en América, decimos
que ese no es, no. En esencia esto es un contenedor plástico que envuelve los dientes por todos los lados y que al envolver los dientes por todos los lados suponemos que no se van a mover, pero esto no tiene ninguna evidencia, ¿cierto? Ni tiene algún reporte, o sea, más que reportes comerciales de un speaker que habló de ellos. Igual todos los retenedores, de hecho ese día hablábamos del contenedor más simple del mundo, que es el contenedor, perdón, este ya es muy sofisticado para lo que quiero mostrar. Hablábamos ese día también del contenedor de Beck, que ni sabemos cómo se llaman. Muchos creen que se llama placa de Hole, lo desarrolló Beck en 1924 o 25 en Pasadena, que es este arco, que es el arco que más se vende y que es el contenedor más malo. Decía yo ese día, no, de pronto por eso es que se molestó quien hacía la pregunta. Es que de contención posortodóntica no sabemos nada. De repente era por eso que se molestaba, entonces me decía, pero usted tiene alguna evidencia para decir que esto es un contenedor. Y entonces se me ocurrió contestarle. De repente ustedes pueden ver mi respuesta por ahí en Facebook. Se me ocurrió responderle en ese preciso momento. Le dije, hombre, es que entender la contención no es difícil. Por esa razón nadie pregunta si este contenedor es bueno o es malo. Este contenedor no es más que barato. Este contenedor, de hecho, deja muy mal parada la ortodoncia, pero se vende como pan caliente y a veces nosotros como que no aprendimos a razonar. De hecho, nosotros no sabemos pensar todavía. De eso es que vengo a hablar. Esto es una charla filosófica. Yo vengo a hablar de filosofía. Esta es la introducción apenas. Vengo a hablar de la diferencia entre el hombre común y el filósofo, de por qué el filósofo, de por qué Sócrates 5 siglos antes de Cristo decía, solo sé que nada sé, porque el filósofo duda de su conocimiento. El hombre común sabe de todo. En mi país, por ejemplo, cuando hablamos de política, todos los ciudadanos del mundo, el hombre común, en Colombia, él tiene la fórmula precisa para gobernar el país. Pero nunca llega a ese que él tiene como fórmula precisa. Entonces el hombre común sabe de todo. Y el colombiano sí que sabe de todo. Créame, yo conozco este país. Aquí sí que todos sabemos de todo. Aquí de lo que usted hable, todo el mundo sabe, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el hombre común y el filósofo. El filósofo se pregunta cosas. El filósofo lo único que tiene es dudas. Entonces, pero volvamos al tema. Entonces, este plástico, por ejemplo, que no permite... Lo primero que necesita un paciente después de la ortodoncia es lo siguiente. Un paciente cuando llega a este estado de oclusión, ahora no me vaya a hacer como decía otro estos días, no, pero es que la oclusión quedó, la relación canina quedó, no, es que hablaba mil cosas muy interesantes. No hablemos de eso, estamos hablando del contenedor, no importa si este paciente quedó o no quedó. De hecho, yo no sé si estos dos modelos son antagonistas, eso no importa. Pero lo primero que necesita un paciente después de la ortodoncia es establecer un patrón oclusal, el nuevo patrón oclusal. Recordemos que estos modelos, este paciente, habitaba un patrón funcional, tenía un patrón funcional X, ahora tiene un patrón oclusal Y. Y el patrón oclusal X y el patrón oclusal Y tienen que convivir en armonía, por eso los dientes se devuelven. Los dientes se devuelven porque los dientes quedan viviendo en un patrón oclusal A pero él mastica en el patrón miofuncional B porque no se resolvió la función. Ese será el problema de la ortodoncia toda la vida. La ortodoncia tendrá que decir, usted quiere tener los dientes derechos, use retenedor de por vida mientras los quiera tener derechos. ¿Por qué? Porque la ortodoncia tiene muy claro que no resolvió la función, que resolvió la forma, que hay una dualidad, una ambigüedad entre el patrón funcional y el patrón oclusal. Es decir, este paciente tiene un patrón funcional X y un patrón oclusal Y. Y por consiguiente no se corresponden. De hecho, usted va a encontrar muchos pacientes manejados con ortopedia funcional o que por alguna razón el patrón oclusal terminó siendo el mismo patrón funcional. Ese paciente bota los retenedores y termina con los dientes derechos y no tiene que usar retenedor nunca, ¿cierto? Entonces, es entender eso, es entender esto porque me sorprendía la crítica de algunas personas ese día. Hombre, yo no entiendo qué es lo difícil de entender si este contenedor, el mito fundacional, el contenedor más malo del mundo,
No hemos desconfiado de él nunca, no tiene ninguna evidencia, lo inventó Paul Raymond Beck en Pasadena hace muchos años, se sigue usando como un gran retenedor, es lo que más se vende, aunque fue desplazado por este básicamente por barato, ¿cierto? Porque es un retenedor que de pronto renta más, porque a la hora la verdad vale $10 o $15 en un laboratorio y se puede vender en $100. Entonces, de repente es eso. Pero entonces, atento hacia dónde voy. Entonces, vamos a defender este concepto, vamos a defender esto, porque esto puede ser un buen retenedor y por qué no tiene una publicación en el Journal o por qué no tiene ninguna publicaciones que reclamaba la persona que se inquietaba por él y que decía, hombre, pero ¿por qué tan alto el arco vestibular? ¿Por qué tan gingival? Entonces yo le explicaba, hombre, porque este contenedor no se implementó de la manera que se implementó con el desconocimiento que se tenía en este momento. Éramos otra época, ¿cierto? Yo siempre digo que el hombre de hoy, no voy a decir eso. Entonces, en el fondo, este diente, aunque tuvo el bracket pegado acá, tuvo un centro o fulcro de rotación, esta raíz y todas. Tuvo un fulcro de rotación, un centro de giro, y en ese centro casi que podríamos decir hoy que no en el mismo punto, pero que la ortodoncia terminada tiene un fulcro de desrotación, un centro de giro, de desgiro, llamémoslo entonces, de desgiro, y que por consiguiente estos dientes están jalando hacia donde estaban. No es que tengan memoria como hemos dicho toda la vida, no. Lo que pasa es que el patrón funcional, el equilibrio integral general del paciente los reclama allá y por consiguiente ellos en equilibrio fisiológico tenderán a ir a ese antiguo patrón funcional. Por esa razón los dientes tenderán a residuar. Pero si nosotros no entendemos que este aparato puede contener los dientes igual que este, o igual que cualquier placa de Holley, es porque no entendemos que todos los aparatos en esencia, todos los aparatos que usted le ponga a un paciente son retenedores. Todos son un retenedor, todos van a este acrílico no va a dejar que los dientes se muevan de acá. De hecho, esto no va a dejar que se establezca el patrón oclusal. Cuando usted plastifica las caras oclusales de los dientes, usted no va a permitir, usted no está permitiendo que el paciente empiece a mudar el antiguo patrón funcional hacia el nuevo patrón oclusal, que se empiece a establecer la faceta de desgaste, que esa faceta de desgaste empiece a establecer un nuevo engrama neural, que esto se vaya fijando, ¿cierto? Usted no va a permitir eso y nadie se ha preguntado por ello. Yo estoy defendiendo este aparato y yo vengo a defender este aparato y a decirle, hombre, ¿qué es lo que hay para pensar acá? ¿Qué es lo tan complejo que hay para pensar, para entender que esto es un gran contenedor? Ahora, no se le vaya a ocurrir por este discurso tan simplista mío, hacerlo, construirlo, que veo que lo estamos construyendo. Esto es cobalto. Cobalto cromo níquel tiene un 50% de un material que se llama cobalto. El cobalto es un material muy duro, pero muy dúctil. Parece ambigua la locución, parece ambigua. Muy dúctil, es un alambre muy fino, muy duro, pero tiene una ductibilidad especial. Tiene lo que no tiene la resiliencia. Yo lo voy a deformar para que usted lo vea. No tiene la resiliencia que tiene el alambre nicromo templado, que erróneamente llamamos acero en toda Latinoamérica y en Europa y decimos el alambre de acero. No, este alambre tiene el 80% de níquel y el 20% de cromo, entre comillas, porque ahí hay antracita, cobre, hierro, pero en general este alambre llama nicromo templado, esto llama cobalto, esto se puede deformar, esto es un alambre, lástima que no traje la carreta, pero voy a deformar de pronto un poquito este contenedor aquí, por ejemplo, para mostrarle a usted la ductibilidad, la ductibilidad que tiene este alambre. Yo creo que yo no soy capaz de hacer eso en este alambre que llama nicromo templado. De hecho, no deje de ver muchos videos para que entienda qué es esto. Lástima que no me cabe la uña acá. Pero esto tiene una ductibilidad especial. Una ductibilidad especial que le permite al paciente acomodar
el aparato en el momento que es. Es decir, esto está hecho por la plasticidad del cobalto. Yo no creo que la locución sea coherente. Plasticidad viene de plástico, de un material que es el cobalto. Yo no creo, pero dejémoslo así a manera de sinécdoque o de sinonimia de la plasticidad del cobalto. Esto es muy fácil entenderlo. Pero yo a veces creo que nosotros no hemos podido llegar a un concepto que nos mostró Platón, que se llamaba la dialéctica de Platón, que dice: de tu versión y la mía existe una versión superior, que es la suma de la tuya y de la mía. Yo veo que muchos críticos, no de estas cosas tan triviales como la contención posortodóntica, que son unos estímulos absolutamente pasivos, sino de otros estímulos que son mi tema. Mi tema no es la ortodoncia ni la contención posortodóntica, sino la ortopedia maxilar, la ortopedia miofuncional, que es la reversión de los procesos de crecimiento y desarrollo cuando se encuentran estos alterados. Es la corrección miofuncional, se hace desde la miofunción, no se llama ortopedia craniofacial. Craniofacial es el proceso de desarrollo craniofacial de los maxilares, del que hablaremos estos días cuando hable de los planos del espacio. Están todos invitados. Hoy publicaré en mi muro una invitación a un evento que haré en México a la vuelta de 10 o 15 días. Ahora le doy la fecha, creo que es el 24 de este mes. Entonces, le decía que estos aparatos, que no es mi tema, que yo hablo de ortopedia funcional y veo muchos detractores que no tienen argumentos. Dicen: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿por qué no está de acuerdo, doctor? No, porque a mí me parece que no. No, es que la dialéctica no es que a mí no me parece. La dialéctica es que yo tengo que argumentar para poder derrumbar una teoría. Decía Platón en el Dialegestein y en otras obras, de tu versión y la mía existe una versión superior, en los diálogos de Platón. Decía Hegel, tesis, antítesis, síntesis. Esta es mi tesis. Usted lo quiere derrumbar. Usted quiere decir que esto no es un contenedor. Haga un escrito, arme un discurso, haga una prédica y dígame: hombre, yo no estoy de acuerdo con este retenedor por esto y por esto y por esto. Pero le voy a contar, ¿sabe por qué? En el fondo, y dice, de hecho el tipo decía que yo era soberbio, que presentaba mis teorías de una manera soberbia. Entonces decía: ¿sabe por qué? Entonces le decía yo: ¿sabe por qué usted no refuta mis ideas? Porque es que yo estoy hablando del método fáctico, de ese método terapéutico, de ese método factual, de ese método científico terapéutico. Y de eso no hemos estudiado mucho. Nosotros estudiamos de ahí para adentro, la sustentación neurofisiológica del estímulo de este contenedor, pero del método fáctico, de lo factual, del hacer, no hablamos mucho. Por eso es que yo le parezco soberbio al doctor que me argumentaba estos días que... Entonces, es esto, es entender esto. Ahora, refute mi criterio con teorías. Dígame: no, hombre, yo no estoy de acuerdo con el cobalto, yo no estoy de acuerdo con que usted toque los dientes, porque los dientes se van a devolver. Pero la dialéctica, decía Hegel, tesis, antítesis, síntesis. Es importante entender que nuestra idea puede ser, no tiene una teoría dialéctica, no tiene sino tres opciones. O nuestra idea es tumbada por otras ideas, porque no la acepta la comunidad, porque la comunidad científica tiene una capacidad de refutarla, y nuestra idea se tendrá que ir al trasto. O nuestra idea triunfa sobre las otras, es otra opción, o que nuestra idea triunfe sobre las demás. Pero la mejor opción de la dialéctica es la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. De mi tesis y su antítesis podría salir una síntesis. Sería mucho mejor que nuestra idea se mezcle con otras ideas, y en esa mezcla con otras ideas se avance hacia el verdadero conocimiento de la humanidad. Pero no, yo a veces creo que nosotros todavía no sabemos pensar, y que generalmente nos educan no nos educan para aprender a pensar, nos educan para repetir el conocimiento de memoria, nos entregan conocimiento procesado o conocimiento sin procesar,
y casi que estamos obligados a procesar el conocimiento, pero no, nos quedamos anclados en refutar simplemente sin teorías. Lo ideal, lo mejor que le puede pasar a nuestra teoría en una posición dialéctica es que de mi tesis salga una antítesis, y más que la antítesis, que se haga una síntesis, que haya una síntesis real que nos muestre este concepto. Lea un documento que escribí ese mismo día, el lunes pasado o el martes, está en mi muro también, acerca de aprender a pensar, de cómo alcanzar un pensamiento crítico, cómo llegar a un pensamiento lateral, de cómo lograr mi pensamiento elaborado mediante dialéctica y mediante la lógica. Entonces, hablaba de esto porque en el fondo, si nosotros supiéramos pensar, este profesor que trataba de desvirtuar este aparato, en lugar de opinar cosas, debería haber dicho: hombre, usted lo que está planteando es una cosa diferente, usted ni siquiera está hablando de retención. Si hubiéramos aprendido a pensar, Barberi, lo que está presentando Barberi en Sudamérica, lastimosamente, porque nosotros somos eurocéntricos, Latinoamérica es eurocéntrica, Latinoamérica cree que el mundo nació hace 200 años, 2000 años, que nació en Europa, todo tiene que venir de Europa. Me decía el profesor Flores en Lima, Perú, me decía: el peor enemigo del suramericano es el otro suramericano. A ese no le sirven sino las teorías que vengan de Europa. Entonces nosotros somos eurocéntricos, nosotros las teorías tienen que venir de Europa o tienen que venir de los Estados Unidos. El otro suramericano no puede inventar nada. Por eso Mariano Rocabado tiene que vivir en Estados Unidos, por eso Mario Bunge tuvo que ir a vivir en Canadá, por eso Maturana habita en Chile a regañadientes. Todos estos sabios suramericanos han tenido que emigrar porque finalmente en Latinoamérica a veces como que es compleja la cosa. Entonces es esto. Si estos señores pensaran, deberían de haber dicho lo siguiente, en lugar de refutar esta teoría: hombre, usted está diciendo, porque ese día dije yo, hombre, si usted usa este retenedor, este contenedor ABC, es posible que usted, atento con esto que va a empezar la conferencia, atento con esto, es posible que usted establezca un patrón oclusal, y que ese patrón oclusal que usted establezca, ese patrón oclusal empiece a ser una faceta de desgaste y empiece a ser una nueva posición oclusal. Decía yo ese día, si el paciente masticara alimentos con este aparato llevándolo puesto así de cortico, o con el contenedor cobalto, que puede verlo en mi muro, cortico, si el paciente masticara alimentos con el contenedor cobalto o con este contenedor, es posible que la masticación de los alimentos participara activamente de una contención que está haciendo un arco muy gingival en este nicho. Observe este nicho desde aquí, en este nicho, el alambre pasa por aquí, pasa por entre este ecuador coronal, entre esta barriga. De hecho, yo a veces me pregunto, hombre, ¿por qué se le ocurrió a esta gente que hace retenedores poner el arco vestibular en este resbaladizo ecuador coronal, baboso además, porque siempre está baboso, siempre tiene saliva, siempre tiene baba? ¿Por qué se le ocurriría a estos señores poner este contenedor? ¿Por qué se les ocurriría poner este alambre a contener los dientes en este resbaladizo ecuador coronal? Yo pienso que una pregunta más inteligente: ¿por qué se les ocurrió poner el arco vestibular en este resbaladizo ecuador coronal? Pero no, ahora resulta que este contenedor, como está tan alto, entonces alguien dice: no, pero ¿por qué tan alto? ¿Por qué no se pone donde estuvieron los brackets? Precisamente por eso, porque no tenemos que copiar de donde estuvieron los brackets, porque estamos buscando que esté más cerca, que este arco que está pasando por este nicho, entre la corona clínica y la gingiva, que esté aquí amarrado para que no se mueva en el acto de la masticación, para que no se mueva, y para que esté más cerca del centro de desrotación, llamémoslo entonces, para este momento, y que por consiguiente este arco no se mueva y pueda hacer la masticación. Y al estar más cerca, entonces me debería decir este doctor, me debería decir: hombre, pero no, lo que usted está proponiendo es una teoría más allá. Usted está diciendo que este paciente
va a buscar establecer un nuevo engranaje mecánico y va a establecer unas facetas de desgaste, y por ser tan cortico y estar tan gingival y tener el acrílico por palatino tan cortico, tener un fulcro de desrotación más cerquita y permitirle a la corona clínica, permitirle a la raíz del diente, que ante esa oclusión la raíz tenga un efecto acoplativo, que la raíz tenga una pequeña movilidad acoplativa ante este patrón oclusal, ante este establecimiento de las nuevas facetas de desgaste, y por consiguiente establezca un nuevo patrón funcional. Sería una teoría más inteligente, una refutación más inteligente. No, es que usted lo que está hablando, usted no está hablando de retención, usted está hablando de la contención posortodóntica, de cómo llevar los dientes a un estado óptimo y que el paciente pueda algún día, gracias a Dios, vivir sin retenedores, ¿cierto? Y poder quedarse con los dientes derechos. Este aparato, esto es una propuesta, lo que pasa es que detrás de toda oración subyace lo verdaderamente importante, y para eso tenemos que aprender a pensar, y la academia no nos enseña a pensar. La academia nos vuelve dogmáticos con la situación de las notas. Usted tiene que, cuanto más de memoria presente usted la teoría, mejor nota tendrá. En la academia, cuanto más cerca de lo textual del texto, valga la redundancia, de lo textual del texto, entre más ajustado usted esté al texto, mejor nota tendrá. Eso lo hace dogmático. La búsqueda insaciable de la nota, no del conocimiento. Entonces, en esa medida, de repente aquí lo que hay es una discusión de mayor profundidad. Hombre, usted está diciendo que este paciente masticando con estos alimentos está permitiendo un movimiento acoplativo en las raíces, y ese movimiento acoplativo de pronto se va a expresar acá. Sí, los que siguen mi trabajo, yo les he dicho que por la compra de estos retenedores se regalan los de plástico. Entonces ocurría algo cuando se regalaba esto, a los días aparecía el doctor y decía: hombre, estos retenedores nuevos son muy malos, este retenedor es muy malo, ese arco tan alto está dejando mover los dientes, esto está malo. Entonces llegaba y le preguntábamos: pero muestre, doctor, ¿y por qué sirve el contenedor? ¿Por qué está tan perfecto el contenedor? No sé, pero ¿y entonces usted por qué dice que está malo? ¿Qué es lo que está haciendo malo el retenedor? Entonces llegaba y quitaba el retenedor y decía: mire, le voy a poner el plástico que se había hecho en el mismo modelo. Entonces decía: vamos a poner el plástico, y el plástico no servía. De hecho, eso nos costó mucho trabajo entenderlo, cómo que el plástico no sirve, sabiendo que el contenedor está sirviendo perfecto. Porque el plástico no sirve. No, eso fue que este plástico lo metieron en agua caliente, eso fue que lo dañaron. No. Un día nos iluminamos y entendimos, claro, la corona está en el mismo punto, pero la raíz sufrió un movimiento acoplativo. La raíz sufrió algún movimiento acoplativo por este cobalto, por este movimiento, porque el paciente masticaba ensaladas, que era lo que se le sugería, masticaba ensaladas llevándolo puesto. Entonces esto terminó estableciendo una nueva llave de oclusión, una nueva faceta de desgaste, un nuevo engrama neural, y permitió un efecto acoplativo para establecer una relación oclusal ABC 1, 2, 3, ¿cierto? O similar, ¿cierto? Buscaba esto. Esto, más que una propuesta de contenedor, es una propuesta más que una propuesta de retenedor, es una propuesta de contención posortodóntica. ¿Cómo contener? Ahora, no vaya a hacer esto, si me cree este cuento, no vaya a hacer esto, por favor, simplemente porque usted quiere hacerlo, porque el discurso de Barbieri parece coherente. No, vamos a estudiarlo, pero entienda, yo le estoy, y se lo digo porque el doctor estaba molesto, porque yo decía que era el mejor contenedor existente, porque lo estaba comparando con este contenedor y llamaba a este contenedor malo, que es el que él usa. Entonces, es eso. Esto todavía se conserva como retenedor y todavía se conserva como retenedor. Esto me da mi pie, escúcheme esto me da mi sustento para decir que esto no, que de contención posortodóntica sabemos muy poquito. Estos son los mitos fundacionales de la ortodoncia, de la contención posortodóntica. Esto no es gran cosa, ¿cierto? Ahora, esto es una propuesta, yo se la presento ahí. Qué bueno, si a usted le interesa, le interesa mucho derrumbar la teoría mía,
derrúmbela con argumentos, no la derrumbe porque yo sea suramericano, porque sea chiquito, feo, pobre, porque no sea odontólogo, no. Yo soy un científico, un experto en aparatos, es lo único que he desarrollado en los últimos 42 años, ¿cierto? Formado adentro de una facultad de odontología, en esa discusión académica, en los corredores de la universidad, en esa discusión académica, mediante ensayo, error, ensayo, es decir, mediante empirismo, como nace el conocimiento. El conocimiento no llega sino por racionalismo o por empirismo, ¿cierto? Es la teoría que mantenía confundido a Immanuel Kant, tal vez refutada por otros autores. Entonces, de repente entender esto, esta es la propuesta, esta es la tesis. Si usted tiene una antítesis, construyamos una síntesis. Esta es mi propuesta, no refutemos esto porque sí, no, porque es que este señor es suramericano y porque es muy chiquito y porque no tiene BMW. No, eso no es. Esa no es la teoría para derrumbar porque sí, no, es una teoría que tenemos que derrumbar en la medida en que tengamos argumentos para derrumbarlo. Usted tiene que construir una antítesis para poder que lleguemos a algún acuerdo con esto. Pero decía yo que en general la academia no nos forma, la formación corresponde a cada quien se forma, se tiene que formar. Lo demás es adquirir un conocimiento de memoria, repetirlo y la idea es aprender a repetirlo de otra manera, es decir, acercarnos a tener un pensamiento elaborado, un pensamiento lateral, un pensamiento crítico, ¿cierto? No repetir y repetir como borregos o no sé cómo decir, pero es eso, es entender que estamos obligados a educarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿de qué manera? Hombre, mediante mis lecturas, mediante mis discusiones académicas, mediante mi conocimiento de filosofía, mediante 1000 elementos, llegar a construir un conocimiento y no quedarnos repitiendo porque no, es que el contenedor de 1924 de Beck, que es el mejor contenedor, o de repente viene el marketing y nos dice, no, es que el mejor contenedor es este, ¿cierto? Este contenedor no permite el asentamiento de la oclusión. Este casi que es antagónico a esta es la antítesis de esta contención, ¿cierto? Esto es establecer el nuevo patrón oclusal, permitir un movimiento acoplativo a las raíces. Esa es mi propuesta. Ahora, yo estoy aquí presentándosela y está en usted que avancemos hacia un nuevo conocimiento. Que reconocen de tos, de pronto pueden diagnosticarme. Entonces, es esto, es que entendamos esto es el contenedor ABC, es la versión económica del contenedor cobalto. Lo invito a ver el contenedor cobalto, a leer un artículo que pusimos, a leer el anterior video. Lo invito a leer, a ver el anterior video. Fue este lunes de repente, no, ayer hicimos otro que quedó mal hecho, pero no es el de ayer hablaba de la disyunción. Lo invito a mirar este contenedor y a mirar el contenedor ABC que puse esta mañana en mi muro Facebook, para que entendamos esta propuesta de contención, esta propuesta de establecer, de fusionar el antiguo patrón funcional con el nuevo patrón oclusal. Básicamente esa es la propuesta. Por su atención, muchas gracias. Dudas que tenga frente a esto, yo sé que frente a esto sí habrá que tener dudas. Ahora, no le refute por favor, porque sí, refútelo con argumentos, ¿cierto? No se trata de decir, no, yo no creo, esto es dialéctica, esto es con dialéctica, ¿cierto? O por lo menos con retórica, por lo menos tener una retórica, un discurso exorbitante para persuadir, motivar o engañar o desvirtuar una teoría. Por su atención, muchas gracias.